emocionar. No se escuche. Red de Salud Cotabambas, trabajando por todos. Buenos días, señor. Buenos días, señora. A levantarse. Soy la voz de todos. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Una paikuita chasquiricamuichis, huejaikuna panaikuna, kunan punche cañata ricamusianchis, lunes 7 de noviembre del año 2022. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos que a esta hora de la mañana se vienen integrando a la señal de Radio Surfui, la voz de todos en la provincia de Cotabambas. Nosotros ya nos encontramos listos aquí con la información en Willaricui, siempre por Surfui, la voz de todos. Hatuna paikuita, entonces mamitakuna, papitukuna, cancunapaj. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos en toda la provincia de Cotabambas, en sus 6 distritos, allá en el distrito de Cotabambas, allá en el distrito de Tambobamba, Chalhuahuacho, Akira, en Mara, en Coyurqui, hasta donde llega pues nuestra señal de Surfui, la voz de todos. Hina huejaikuna panaikuna no kaikuña kaypiña tarikamushayku kaypiña kasanriki kay informativo Willaricui nisqa kankunapas mamitakuna papitukuna no kayku qallarisaqku kay informaciones kawa. De la misma manera, darle el cordial saludo a nuestro colega de labores, Hernán Zulca, que ya se suma pues a la programación el día de hoy, ya está con nosotros en la radio. Hernán, muy buenos días. César, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y buenos días a todos nuestros amigos oyentes del informativo Willaricui que nos escuchan en nuestra provincia de Cotabambas, en sus 6 distritos y también hasta donde llegan las ondas de Radio Surfui. Un saludo cordial para todos ustedes, que tengan un buen inicio de semana. Hoy lunes 7 de noviembre de 2022. Seguro muchas personas ya tienen planeadas sus actividades en realizar para el día de hoy y también durante la semana. Y así es que, amigos oyentes, todas nuestras actividades que realicemos, hagámoslos de la mejor manera, pensando siempre que todos los trabajos que realizamos de repente en algunas comunidades, en algunos sectores, hay que pensar que son para nosotros mismos. A veces hay unas personas, no, es para tal persona y lo hago de la mejor, de otra forma, dicen, ¿no? Pero sin embargo, hay que pensar que los trabajos siempre son para nosotros, porque esto ayuda a beneficiar a nuestra comunidad, a nosotros mismos y a todo el país. Así es que también queremos mandar saludos a nuestros amigos que se encuentran en Capamarca y también por Mara, que nos escuchan a través de la frecuencia modulada y de la amplitud modulada. Surfui, la voz de todos. Muchas gracias. Saludar a nuestros amigos también, a las madres lindas en las diferentes comunidades, a las mamitas lindas allá en Jahuapirgua, allá en Récord Concaca, Jinapispalca, Picosayguas, en Progreso, Chaygunapiriqui, Uyalparicamusianco, Guairahuasinchista, Surfui, Yapanchis, Irimainin. Un abrazo muy grande a nuestros amigos también que a esta hora de la mañana ya están levantándose, ya están listos para ir a trabajar. 6:43. Hoy es lunes 7 de noviembre del año 2022, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Nuestra reflexión del día: para tener éxito, en este caso, para tener éxito, tu deseo de alcanzar debe ser mayor que tu miedo al fracaso. Para tener éxito, tu deseo de alcanzar el éxito debe ser mayor que tu miedo al fracaso. Muchas veces no tenemos miedo a caer, a tropezar y de repente por ahí fracasar, ¿no?
Es un riesgo que se debe correr si es que tienes algún propósito y quieres alcanzar el éxito. Así es que muchísima atención. Esta es la frase del día para hoy, lunes 7 de noviembre del año 2022. 6 de la mañana con 44 minutos. Vámonos de inmediato al encuentro con la historia que aconteció un día como hoy. Seis de la mañana con 49 minutos. De inmediato nos vamos con el encuentro con la historia que aconteció un día como hoy. Atención, en el año de 1858 el presidente Ramón Castilla es reelegido después de haber dominado una revolución a principios de ese mismo año. Un 7 de noviembre del año 1858 es elegido nuevamente Ramón Castilla como presidente del Perú. Vamos al año de 1909, un día como hoy, 7 de noviembre, muere en Lima el general Don Miguel Iglesias, presidente de la República, en el año de 1885. Tuvo también que negociar la entrega de Tarapacá, Arica y Tacna con las fuerzas ocupantes chilenas. 6 de la mañana con 45 minutos. Entre tanto, en el año de 1911 se da la creación de la provincia de Sullana en el departamento de Piura. Vamos de inmediato, amigos oyentes, ¿a qué año? Nos trasladamos al año 2005, un día como hoy, 7 de noviembre. El expresidente Alberto Fujimori es detenido en Chile, acusado por el gobierno del Perú por delitos de corrupción y de violación a los derechos humanos. Esto en el año 2005. 6 de la mañana con 45 minutos. Esto fue lo que aconteció un día como hoy en nuestras efemérides. Nos vamos de inmediato al encuentro con nuestros titulares para el día de hoy. Es 7 de noviembre del año 2022. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 46 minutos. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través de la actividad de mantenimiento de la infraestructura educativa primaria Álamos del barrio Los Álamos, distrito de Chalhuahuacho, esto en la provincia de Cotabambas, en la región Apurímac, entregó 2 ambientes, módulos de aulas y sus respectivos servicios higiénicos para damas y varones, esto en el distrito de Chalhuahuacho. Vamos con más titulares en el ámbito local, amigos oyentes, y nos trasladamos al distrito de Mara, y desde esta municipalidad distrital alertan a la población a no dejarse sorprender por estafadores que han suplantado la identidad del alcalde de la municipalidad distrital de Mara, profesor Willington Isaac Guzmán Alarcón, con el uso de una cuenta falsa de Facebook, con el fin de cometer algún tipo de fraude y obtener datos de manera ilegal. 6 de la mañana con 47 minutos. El 5 de noviembre se celebró el Día del Trabajador Municipal desde Radio Surfo, y saludamos a los trabajadores municipales de la provincia de Cotabambas, que con su compromiso, eficacia y calidez, brindando pues un buen servicio a la ciudadanía, asimismo ser parte del desarrollo de la provincia, hacen pues que todo vaya bien en nuestras municipalidades. Un abrazo a todos nuestros amigos trabajadores municipales de la provincia de Cotabambas. 6 de la mañana con 47 minutos. El Instituto Peruano del Deporte, a través de la Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte, en convenio con la Municipalidad Provincial de Cotabambas, en el marco de la Acción Estratégica Institucional, viene implementando el programa Promoción de la Actividad Física para una Vida Saludable. 6 de la mañana con 48 minutos. Entre tanto, el anfiteatro de Chuquibambilla fue el escenario de la gran corrida de toros por el 103 aniversario de la provincia de Grau, capital folclórica de Apurímac, el mismo que fue ejecutado con más de 3 millones de soles, 3.400.000 soles ha costado pues la construcción de este anfiteatro en Chuquibambilla, Grau. 6 de la mañana con 48 minutos aquí en Radio Surfo y la
voz de todos. Más titulares en el ámbito local, amigos oyentes. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, en la gestión 2019-2022, a través de la Subgerencia de Desarrollo Económico, ejecutaron el proyecto denominado Ferias. Hoy en esta edición, el responsable de dicho proyecto nos hará llegar en un resumen de las ferias ejecutadas en sus etapas comunales, sectoriales, distritales, provinciales, entre otros, que beneficiaron a la población chalhuahuachina en dinamizar su economía. 6:49 en el plano regional. El gobierno regional, a través de Prodesarrollo, entregarán 4 proyectos más de riego en nuestra región de Apurímac. Se trata de la represa de Arumiri, esto en Lambrama, que irrigará más de 300 hectáreas de terreno de cultivo. Asimismo, se tiene programado la inauguración del sistema de riego de Huirahuacho, esto en Circa, con 168 hectáreas de riego en este caso. El sistema de riego de Pichirgua, esto con 252 hectáreas, y el sistema de riego de Apucocas de Andarapa, que irriga 60 hectáreas al promediar, realizando pues una inversión de más de 53 millones para lograr construir estos 4 proyectos de riego en nuestra región de Apurímac. 6:50. Y nos trasladamos a la provincia de Abancay, amigos oyentes, y esta provincia contará con un nuevo circuito de manejo. El sábado 5 de noviembre se inició la obra de la construcción del moderno circuito de manejo de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Apurímac, el cual estará ubicado en la localidad de Auquibamba, distrito de Pichirgua. Ahí va a haber ya el circuito de manejo, amigos oyentes, para aquellas personas que deseen sacar su licencia de conducir. 6:50 y la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros presentó los resultados de la medición de la implementación del modelo de integridad en los gobiernos regionales. La región Cusco, escuche bien, 67%, junto a Piura con el 83%, Cajamarca 56%, Lambayeque con 55%, Huánuco 54%, obtuvieron un porcentaje, una puntuación por encima del promedio regional en la primera etapa de evaluación. Entonces ahí estarían las regiones que quizás están caminando un poco mejor. Estaría la región Cusco con el 67%, Piura con el 83%. Vamos a ampliar esa información más adelante. 6:51. Y en Cusco, amigos oyentes, en nuestra región vecina, un vecino reporta la contaminación del río Guatanay y pide intervención de las autoridades. El ciudadano manifestó que las autoridades no se han encargado de limpiar el río Guatanay y los desechos tóxicos se siguen acumulando en este río. 6:51. Nos vamos hasta Arequipa. Solo el 6% de las autoridades electas en el último proceso electoral son mujeres. La expresidenta del Tribunal Constitucional, María Elena Ledesma Narváez, dijo: el país aún atraviesa una cultura patriarcal y es la propia sociedad que limita la participación de las mujeres en la política nacional. ¿Qué les parece? 6:52. Y con el motivo del 354 aniversario de la región Puno, se realizó la escenificación de la salida de Manco Cápac y Mama Oglio del lago Titicaca para dar origen a una de las civilizaciones prehispánicas más importantes de Sudamérica, el imperio de los incas. Habrá estado increíble, pues, amigos oyentes, esta escenificación de Manco Cápac y Mama Oglio al hacer por el 354 aniversario de Puno. 6:52. Nos vamos de inmediato también con más información desde Puno. El congresista puneño Oscar Sea rechaza la eliminación de prefecturas. Parlamentario considera que iniciativa legislativa pone por encima intereses de la derecha y no de las necesidades del pueblo. Ciudadanos protestaron en la capital de la República, en Lima, y en diferentes regiones del país en contra del gobierno de Pedro Castillo en las ciudades de Lima, Trujillo, Huancayo, Cusco, Chiclayo, Arequipa y Piura. Los manifestantes alzaron su voz de protesta de manera pacífica contra la gestión del mandatario de Pedro Castillo y pidieron su renuncia.
6 de la mañana con 53 minutos. Vamos con más información en el plano nacional. Pedro Castillo es denunciado por traición a la patria. Este lunes sustentan informe tras denuncia planteada por Lourdes Flores y otros políticos que desconocieron los resultados de las elecciones. Los constitucionalistas, Omar Cairo, advierte contradicciones en la propuesta de sanción. Defensa del mandatario descarta eventual comisión del delito de traición a la patria. 6 de la mañana con 53 minutos. Sobre este tema, amigos oyentes, Pedro Castillo pide a Lady Camones inhibirse de intervenir en denuncia por traición a la patria. Según la defensa del presidente Pedro Castillo, Lady Camones, titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, adelantó opinión al decir que en 1 o 2 meses caía el gobierno. 6 de la mañana con 54 minutos. Entre otras informaciones, ministro de Turismo es incluido en investigación por organización criminal contra Pedro Castillo. Al ministro Roberto Sánchez se le investigará por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia y en calidad de autor. Muchísima atención, otro más que estaría siendo investigado. 6 de la mañana, 54 minutos. Vamos con más titulares, amigos oyentes, en el ámbito nacional y caso Odebrecht. Ex procurador atribuye suspensión de acuerdo de cooperación con Perú a la elección de Lula da Silva. El ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado dejó entrever que la intención sería generar impunidad en casos que puedan incomodar a Luis Ignacio Lula da Silva y su partido. 6 de la mañana, 55 minutos, y la Contraloría, autores salientes, en este caso, autoridades salientes, tienen hasta el 15 de noviembre para presentar rendición de cuentas. La Contraloría informó que son 2.223 entidades del gobierno regionales, también de gobiernos locales, que participarán en el proceso de rendición de cuentas como resultado de las elecciones regionales y municipalidades 2022. ¿Qué les parece? Un promedio de 2.200 personas o autoridades que tienen que hacer su rendición de cuentas. 6 de la mañana con 55 minutos. Nos vamos a los titulares en el plano internacional aquí en el informativo Willy. Vamos, amigos oyentes, ¿qué está pasando en el mundo? Y nos dirigimos hasta el país de Kiev. Planifica evacuación total en caso de sufrir un apagón por ataques rusos. Los responsables de Kiev luchan por mantener una red eléctrica gravemente dañada por los misiles rusos, y también se conoce que el 40% de la infraestructura energética de Ucrania está dañada o destruida. 6 de la mañana, 56 minutos. Los pueblos indígenas claman por la protección del 80% de la Amazonía para el 2025. Según un informe de la coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, el mayor bosque tropical del mundo se encuentra inmerso en un punto de no retorno debido a las altas tasas de deforestación y degradación que combinadas alcanzan ya el 26% de la región amazónica destruida, desde que cubre más de 847 millones de hectáreas. Muchísima atención. Allá en Puerto Maldonado, por ejemplo, hay bastante deforestación de nuestra Amazonía. ¿Y dónde está pues la autoridad? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está el señor Pedro Castillo? 6 de la mañana con 57 minutos. Vamos con más titulares internacionales, amigos oyentes. Esto es una noticia curiosa, pero cierto. Paciente se curó de COVID-19 tras dar positivo 411 días. Es el máximo sobreviviente. Sus médicos creen que estuvo infectado durante más de 13 meses, pese a que tenía 3 vacunas contra la coronavirus, esto en el país de Reino Unido. 411 días. Bueno, ahí está. 6 de la mañana con 57 minutos. Vamos a los titulares en el plano deportivo. Atención, y en el plano deportivo, Melgar venció 2-0 a Sporting Cristal y clasifica a la final de la Liga Betson 2022. Melgar jugó un partidazo en el Estadio Nacional y derrotó a el Sporting Cristal para clasificar a la final de la Liga 1, donde enfrentará a Alianza Lima.
Más titulares deportivas, amigos oyentes, y Unión Comercio venció 3-1 a Ayacucho Fútbol Club por la ida de la revalidación de la Liga 1 Betson con doblete de Álvaro Medrano y gol de Kelvin Sánchez. Unión Comercio derrotó a Ayacucho Fútbol Club, esto en Tarapoto, en el primer partido de revalidación por la Liga 1 Betson. Todavía falta el partido de vuelta y veremos los resultados, pero lo más probable es que Unión Comercio ya lo tenga asegurado el cupo. Entre tanto, en la Copa Perú, el Paz Soldán cayó en la ciudad del Cusco, este equipo de la ciudad de Lima. El Deportivo Garcilaso venció por 3-0 al Paz Soldán de la ciudad de Lima, y logrando así pues su pase a los cuartos de final de la Copa Perú, este torneo que permite por último año llevar a un equipo de la Copa Perú a la Liga 1 del fútbol profesional peruano. Más titulares, Yosimar Yotun rompió en llanto tras salir lesionado en Sporting Cristal, que jugó frente al equipo de Melgar. Y bueno, Yosimar Yotun dejó el campo previo al final del primer tiempo del duelo entre Sporting Cristal, esto en el Estadio Nacional. Y bueno, ahí se dio la derrota pues del cuadro cervecero, donde el equipo de Melgar se impuso por 2-0. 6 de la mañana con 58 minutos. Estos titulares y mucho más a través de Huillaricui, siempre por Radio Sulfo y la voz de todos. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con más información. En Huancuille hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual, que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020 y 2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Sulfo y por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. Hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos en Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así que todo ese presupuesto se ha traído a través del concurso del FID, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones, pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año, también el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las 2 universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día pues todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales gozamos de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui.
Conozcamos los aportes y las buenas prácticas de Minera Las Bambas de la segunda quincena del mes de octubre. Como parte de los convenios de inversión social, Minera Las Bambas realizó la entrega de equipos y herramientas agrícolas a la comunidad de Chumille, en el distrito de Chalhuahuacho. El aporte social estuvo conformado por 4 motoguadañas, 5 mochilas fumigadoras, una cosechadora de papas y una surcadora agrícola de 3 brazos, con una inversión de más de 34.000 soles. Minera Las Bambas inauguró su Centro de Empleabilidad y Desarrollo SED en el distrito de Chalhuahuacho, que estará al servicio de las comunidades de la provincia de Cotabambas. El SED está implementado con módulos de recepción de documentación, ambientes para entrevistas y evaluaciones psicolaborales, salas de cómputo, capacitación y ambientes para atención al público con una atención diaria, incluyendo los sábados, domingos y feriados. La Dirección Regional de Educación de Apurímac y Minera Las Bambas firmaron el convenio de cooperación interinstitucional para financiar las jornadas de capacitación docente. Otro aspecto será la premiación a docentes ganadores de buenas prácticas pedagógicas. También se ayudará en la publicación del proyecto educativo regional para su distribución a todas las instituciones educativas de la región Apurímac. Asimismo, se financiará la elaboración del proyecto educativo local de Cotabambas. Las Bambas, a través de la Gerencia de Medio Ambiente, desarrolló el primer foro ambiental minero, cambio climático y descarbonización los días 24, 25 y 26 de octubre, donde expertos compartieron sus conocimientos en temas como transición energética para la minería sostenible, hoja de ruta de descarbonización en minería, cambio climático en el Perú, vulnerabilidad y resiliencia ante la emergencia climática en el Perú, hidrógeno verde en el Perú y medición de huella de carbono y reportabilidad. Minera Las Bambas, a través de su equipo de respuesta a emergencias, sumó a los trabajos de mitigación y extinción de incendio forestal que se registraron en las comunidades de Choaquere y Queuña del distrito de Chalhuahuacho. Estos trabajos se desarrollaron en permanente coordinación con las autoridades de ambas comunidades y defensa civil de dicho distrito. Con motivo de celebrar el 28 aniversario de creación política de Chalhuahuacho, Las Bambas, como parte de sus acciones de responsabilidad socioambiental, participó en la campaña de limpieza organizado por la Subgerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, con el objetivo de realizar la limpieza ribereña y las principales arterias. Las Bambas viene desarrollando todos los martes el recorrido virtual 360 grados para estudiantes de las diferentes carreras del Instituto Superior Tecnológico de Chalhuahuacho, con el objetivo de dar a conocer el procedimiento de la operación, manejo ambiental y gestión social. De tal manera los estudiantes entiendan el marco en el cual la minería aporta al desarrollo de las comunidades en la provincia de Cotabambas. En Las Bambas, juntos la hacemos. Surfuy, chunka iskayniyuq wata, yapanchispa rimayninchis. Producción del señor de Quinito. Y sonido de la región. Surfuy, la voz de todos. 7 de la mañana con 5 minutos en el informativo Huillarico y Huejicuna Panaicuna y saludar a nuestros amigos en el distrito de Tambobamba donde nos vienen sintonizando, a nuestros amigos que también nos siguen a través de las redes sociales. Hay una importante información que seguramente en un rato más vamos a estar ampliando con nuestros amigos de la municipalidad de Mara, ya que se ha creado una cuenta falsa, nos dicen, de la municipalidad distrital de Mara, con el que estarían pretendiendo realizar de repente por ahí algunas estafas. Hay que tener muchísimo cuidado con estas estafas que están creciendo de un momento a otro pues en nuestra región, en nuestra provincia de Cotabambas. Las redes sociales siempre hay que manejarlas con mucho cuidado, así es que amigos, más adelante vamos a ampliar esta información con nuestros amigos de la Municipalidad Distrital de Mara. Entre tanto vamos con esta llamada telefónica aquí en Radio Surfo y la voz de todos. Estamos en comunicación telefónica con Aquiles Abarca. Ha habido actividades este fin de semana en la provincia de Cotabambas, importantes actividades conmemorando aniversarios, festejos, así es que don Aquiles Abarca nos va a informar acerca de ello. Don Aquiles, muy buenos días, bienvenido a Radio Surfuy.
Muy buenos días, amigo Hernán. De igual forma, mi saludo muy cordial al amigo César. Bueno, aquí en Tamobamba siempre hay novedades, como en todo pueblo, como en todo distrito, siempre hay novedades. Bueno, en este momento estuve por Radio Ticapayana comentando algo también, en especial sobre apoyo económico para ProSalud de un joven de apellido Escalante del distrito de Akira. Se ve muy bien que ustedes también ya tienen conocimiento, así que se ha aperturado un cuaderno de actas para depositar pues el apoyo económico para el joven Escalante del distrito de Akira. Así tenemos que ser solidarios. Mira, Hernán, César, nosotros los tamobambinos, me parece algo, yo calculo así, a nivel de toda la provincia de Cotabamba, creo que en Tamobamba nomás somos los ciudadanos, por más que sean niños, su pequeña propina llevan, un sol, 50 céntimos, qué bonito gesto. Somos muy solidarios aquí en Tamobamba. Cuando hay este tipo de apoyo ProSalud, nosotros estamos ahí en su mayoría y juntamos regular cantidad de dinero, todo ya les sirve para los medicamentos, para algo, para aquellas personas que, tienen un accidente o se encuentran mal de salud, un problema. Somos muy solidarios, así que como tal nosotros ahora, claro que, por la difusión del gerente de la radio Ticapayana, Jaime Osorio, y ahí estamos también nosotros colaborando, mi persona siempre está muy cerca, y se ha aperturado, pues como les repito, ya un cuaderno, ya están ya llevando a la radio su aporte económico voluntario para este joven del distrito Akira. A pesar que también acá un paisano nuestro, un anciano, no tiene a nadie, se ha puesto mal, y hoy día o mañana se lo van a evacuar a la ciudad de Cusco para su operación, pero para él también nosotros alito tenemos que poner, sí, así somos nosotros, ojalá igual pues para este paisano de apellido Escalante del distrito Akira también igual aperturen pues un cuaderno, un libro para poder apoyar económicamente. Pasando a otro tema, el día sábado y domingo aquí en Tamobamba se realizó pues riña de gallos a navaja, o sea, pelea de gallos a navaja. Han jugado premio, ¿cuánto? 150,000 soles, mira, fíjense. ¿Quién organizó? Bueno, tenemos una asociación de criadores de gallos a navaja. Aquí en Tamobamba tenemos criadores de gallos, ellos organizaron y el día de ayer pues ya a altas horas de la noche, prácticamente más o menos a las 12 de la noche, se ha concluido recién porque hubo bastante participación, se ha jugado 44 galpones. Quedando en primer lugar, por ejemplo, de apellido Sihuana. Me suena Sihuana, los Sihuanas son de Santo Tomás de Chumbilcas, pero él radica en el sitio de Chalhuahuat, seguramente es yerno, ¿no? Sihuana, primer puesto, se está llevando 90,000 soles, Sihuana 1, Sihuana 2 queda en tercer puesto. ¿Cuánto está llevando? 8,000. Total, ¿cuánto está llevando? Pues más de 100,000 soles está llevando, ¿ah? Ahora, segundo lugar ha quedado Caleb, no tengo el apellido. Segundo lugar Caleb, no sé de dónde también, debe ser también de nuestra provincia de Cotabambas, parece que es también de Chalhuahuacho, 35,000 soles, segundo lugar. Cuarto lugar Sumac, parece que de Tamobamba está llevando 5,000. Bueno, pues nosotros, la casa, que también creamos gallos, no, hemos quedado pues prácticamente en sexto lugar. Bueno, la suerte no nos ha acompañado, queridos paisanos, así que son novedades aquí en Tamobamba. Para poder concluir, pues mi querido Hernán, un poquito más despacio, nuestro pensamiento para el día de hoy, para esta mañana. A ver, dice así: cuando estés avergonzado, amigo mío, admítelo. Sentir vergüenza es humano, no tienes por qué ocultarlo. ¿Será cierto, Hernán? Claro que sí. Claro que sí, César.
¿O qué le parece? Ahora, si tienes un problema y no tienes solución, ¿para qué te preocupas? Mira, si tienes un problema y no tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si tienes solución, ¿por qué te preocupas? La primera vez que me engañes, la culpa será tuya. O sea que esto es para los celosos. La primera vez que me engañes, la culpa será tuya. La segunda vez, la culpa será mía. Entre ambos, ¿no? Reza, pero no dejes de remar hacia la orilla. No hay árbol que el viento no haya sacudido. Chaylen chay werakucha Hernán werakucha César kunan tutamantampi wari perimusqay rimarimusqay Tambobamba llaqtamanta pacha kankunaspa sumaqlla kunan punchaw t'isyaykuychis nuqapas hinallataqcha. Bueno, sería todo por el momento, si tuviera alguna pregunta. Muchísimas gracias, don Aquiles. Le agradecemos por su intervención y un abrazo muy grande. Muchas gracias, que seguir apoyando en esta campaña solidaria que ha emprendido pues Radio Ticapayana allá en el distrito de Tambobamba, y sobre todo a nuestro amigo Jaime Osorio, un abrazo muy grande. Hay que seguir apoyando a nuestros coterráneos, a nuestros paisanos aquí en nuestra provincia de Cochabamba. Muchas gracias, don Aquiles. Muy buenos días. Buenos días, mis queridos amigos, hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Importante información, ha habido campeonato de gallos, en este caso pues en Tambobamba, y un abrazo muy grande a todos los participantes. 6 de la mañana con 14 minutos aquí en el informativo Huillarico, y nos vamos con el desarrollo de la información a esta hora de la mañana. Información tenemos: el gobernador regional, a través de Prodesarrollo, está entregando pues 4 proyectos más de riego en la región. Se trata de la represa de Arumiri, esto en Lambrama, que irriga más de 300 hectáreas de terrenos de cultivo. Asimismo, se tiene pues programado la inauguración del sistema de riego de Huirahuacho, esto en Circa, con 168 hectáreas de riego. Sistema de riego en Pichirua, de 252 hectáreas de riego, y el sistema de riego de Apucocas de Andarapa, que riega pues 60 hectáreas de cultivo, realizando una inversión de más de 53 millones de soles en todo lo que viene a ser pues este trabajo de construcción de zonas de riego. Importante la inversión, porque la agricultura es un eje principal de desarrollo y de trabajo de nuestra región Apurímac. La agricultura, estamos en el tema también del comercio, se está invirtiendo. Hace muy poco el gobierno regional de Apurímac llevó adelante pues el Expo Los Andes 2022, donde 5 regiones del país se reunieron y pudieron exponer pues diferentes innovaciones y todo el trabajo comercial que vienen desarrollando en el sur del país. 7 de la mañana con 16 minutos. Y nos vamos a la provincia de Abancay, amigos oyentes. ¿Qué está pasando aquí? Abancay, amigos oyentes, contará con nuevo circuito de manejo, amigos oyentes. El sábado 5 de noviembre se inició la obra para la construcción del moderno circuito de manejo de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Apurímac, el cual estará ubicado en la localidad de Auquibamba, distrito de Pichirua. Bueno, se trata de un circuito de manejo de más de 20.000 metros cuadrados, que tendrá una área de manejo debidamente señalizado, oficinas administrativas, casetas de control y muro perimétrico, donde los conductores van a realizar sus pruebas para obtener las licencias de conducir en las diferentes categorías. El terreno, que fue donado por la comunidad de Auquibamba, cumple con las exigencias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entidad que solicita una extensión mínima de 11.500 metros cuadrados para el circuito efectivo de manejo. El director de Transportes y Comunicaciones, el señor Neville Peralta Capcha, indicó que con la construcción de esta infraestructura vial se genera pues un polo de desarrollo entre los pobladores de la mencionada comunidad.
a través de la apertura de negocios, mejorando así sus ingresos económicos. Está bien, un buen trabajo que vienen desarrollando con la construcción de este circuito de manejo allá en esta localidad. Estamos hablando de, en este caso, pues el distrito de Pichirgua, donde se va a construir este circuito de manejo. La verdad es esto que va a generar también movimiento económico. Muchas mamitas, muchos comerciantes van a poder instalar ahí sus tiendas, porque siempre hay pues la necesidad de comprar algún insumo de repente antes de rendir el examen de manejo. ¿Qué les parece? 7 de la mañana con 18 minutos. Vamos con más información a esta hora de la mañana. La Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros presentó los resultados de la medición de la implementación del modelo de integridad en los gobiernos regionales. La región Cusco con el 67%, junto a Piura con el 83%, Cajamarca 56%, Lambayeque 55% y Huánuco 54%, obtuvieron un puntaje por encima del promedio regional en la primera etapa de evaluación. Bueno, ahí están algunos resultados que presenta la presidencia del Consejo de Ministros. 7 de la mañana con 19 minutos. Y ayer, a través de un informativo, un dominical, se dio a conocer pues algunos destapes en cuanto a la política de nuestro país. Un colaborador eficaz asegura pues que se pagó más de $3,500 a congresistas para que no voten a favor de la censura del señor Juan Silva. Según Panorama, en este caso, un colaborador eficaz indicó que los pagos los habría hecho el investigado empresario Samir Villaverde con el objetivo de mantener a Juan Silva en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ante el inicio de las negociaciones con empresas a nivel de construcción de carreteras. Así también se señaló además que se pagó pues a los legisladores de Acción Popular, Alianza para el Progreso y Fuerza Popular. Cada fin de semana un nuevo destape. ¿Qué les parece? Un nuevo informe. Congresistas de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular fueron señalados por un colaborador eficaz de haber recibido hasta $3,500 para que no voten o para que voten en contra de la censura del hoy prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Juan Silva. ¿Y dónde está Juan Silva? Se ha desaparecido, se ha hecho humo, ¿no? Este señor que ha direccionado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones algunas obras, hay hechos de corrupción. Tenga en cuenta también que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es uno de los ministerios con mayor presupuesto a nivel de todas las carteras ministeriales, ¿no? Y bueno, según este colaborador eficaz, se habría pagado en efectivo $3,500 a estos congresistas. ¿Para qué? Para que blinden pues a el ministro, y esto por órdenes presumiblemente del gobierno. De acuerdo con la declaración de este colaborador, el investigado empresario Samir Villaverde habría realizado los pagos a estos legisladores para mantener a Juan Silva en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ante el inicio de las negociaciones con diversas empresas para obras en el sector de transportes y comunicaciones. Se pagó $3,500 a cada congresista de los partidos de Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Acción Popular, entre otros, para que no censuren pues a Juan Silva Villegas, gastando un total de $1 millón aproximadamente. Samir Villaverde le dijo a Bruno Pacheco que el pago de $3,500 a cada congresista era pues para que blinden al señor Juan Silva, ex ministro de Transportes y Comunicaciones. Así señala el testimonio difundido por parte de este programa a través de este dominical. Este pago se habría dado para evitar que el ministro fuera censurado cuando se buscaba interpelarlo en el Parlamento, todavía el 11 de noviembre del año 2021. Los entonces legisladores votaron en contra de la moción para interpelar
a Juan Silva. Sin embargo, también el dominical precisó que los pagos a los congresistas habrían sido otorgados en varias ocasiones, pues el pago total mencionado por el colaborador es de $1 millón en total. ¿Qué les parece? Bueno, cada domingo salen más destapes, ahí hay problemas y lo que pasa es que también pues no se está transparentando algún tipo de información, mucha información se está escondiendo. Hasta ahora, por ejemplo, no se encuentra el señor Juan Silva, pareciera que la tierra se lo ha tragado. Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones, tiene mucho que decir, tiene mucho que hablar, así es que ¿dónde está pues la policía de investigación? ¿Dónde está el trabajo de la policía? ¿Qué está pasando? Pareciera que están escondiéndolo. 7 de la mañana con 23 minutos. Vamos con información local aquí en el informativo Huillaricuy. Atención, nos vamos hasta el distrito de Mara. Muchísima atención porque también se están presentando casos de suplantación de identidad, sobre todo en las redes sociales. Vamos con la información a esta hora de la mañana. Así es, amigos oyentes, ya en el distrito de Mara, la municipalidad distrital alerta a toda la población a no dejarse sorprender por estafadores que han suplantado la identidad del alcalde de la municipalidad de Mara por el profesor Willington Isaac Guzmán Alarcón, y bueno, están haciendo uso de una cuenta falsa en el Facebook con el fin de cometer algún tipo de fraude y obtener datos de manera ilegal. Para que nos dé mayores detalles, ya estamos en contacto, amigos oyentes, con la municipalidad distrital de Mara. Nos estamos con la relacionista pública Corichasca Huanca para que nos brinde información acerca de este tema. Muy bien, Corichasca, muy buenos días, bienvenida a Radio Surfuy. César Loaiza y Hernán Zulca están en cabina, buenos días. César y Hernán, muy buenos días a todos los radioescuchas. Gracias por el espacio que nos brindan para poder hacer este aviso importante. Nos encontramos sumamente preocupados porque el 3 de noviembre nosotros hemos identificado, ese mismo día en la noche y el 4, hemos identificado que una persona con fines ilícitos, ilegales, con intenciones que nosotros no imaginamos, creó una cuenta falsa de Facebook con el nombre que atribuye el nombre del señor alcalde del distrito de Mara, Willington Isaac Guzmán Alarcón, a fin de dañar su imagen o integridad. Y queremos alertar además que esta cuenta falsa en Facebook está aduciendo posiblemente falsos ofrecimientos de contrataciones de obras, entre ofrecimiento de trabajo. Y no solamente eso, sino que una vez hecho el aviso, pasando el primer día, porque el 3 fue creada esta cuenta, el 4 hemos hecho este aviso en nuestras redes sociales, invitando a que reporten la cuenta de Facebook falsa, que está con el nombre del alcalde, donde figura una foto con terno negro, camisa blanca, al lado de un hombre con un sombrero y una casaca de color, un blazer de color azul marino y una camisa morada. Esa es la foto que aparece de perfil. Ese mismo día que hemos reportado, hemos visto que ese mismo día también han empezado a crear una cuenta de WhatsApp, y uno de los integrantes de aquí del distrito de Mara, un joven nos escribió a las redes sociales mandándonos capturas de pantalla de un número de WhatsApp indicando que este era el señor alcalde. El número es 982-12-47-56. Nosotros ya estamos procediendo con la denuncia respectiva. Es lamentable que para los peritos en lo que es ciberdelitos, aquí tanto en la región de Apurímac, en la región de Cusco no existe. Nosotros tendríamos que viajar hasta Lima para que se pueda indagar minuciosamente quién es esta persona que está creando estas cuentas falsas. El número que se está haciendo pasar por WhatsApp, también con la foto de perfil del alcalde del distrito de Mara, es el 982-12-47-56. Él en los mensajes de WhatsApp se dirige a esta persona de la siguiente manera: buenas tardes, le dice, buenas tardes, mi estimado, quería conversar con usted sobre lo que conversamos por Facebook.
de la empresa constructora. Está directamente, le pasaré con el gerente para que usted pueda trabajar con nosotros. Entonces, prácticamente, a medida de que vamos leyendo los mensajes, le dice que necesita que le deposite una suma de dinero, pero él, aquí en este caso, el poblador le dice que creo que usted es falso. A ver, ¿quién eres tú? Yo vivo aquí en Mara, ¿dónde estás? Te pone, y de allí no le vuelve a responder. Entonces, no solamente están intentando comunicarse a través de Facebook, sino que también ahora han creado un WhatsApp falso con en este caso, foto de perfil del señor alcalde del distrito de Mara, el profesor Willington Isaac Guzmán Alarcón. Ahora, lo que hemos estado revisando en las redes sociales es que esta modalidad de hacerse pasar por una autoridad no es la primera vez. El alcalde de Huancabamba, Huancayo, he estado revisando en redes sociales y son muchas las autoridades que están haciendo esta denuncia pública. Es una nueva modalidad el hacerse pasar por una autoridad y pedir una suma de dinero por un puesto de trabajo. Imagínense, el año ya está acabando, pero aún así este tipo en este caso, de personas que delinquen y con malas intenciones de manera ilegal buscan tener información, realmente es indignante. Y lo más preocupante es que si nosotros quisiéramos ir más allá, indagar realmente quién es esta persona o quiénes son estas personas que están haciéndose pasar por el señor alcalde del distrito de Mara, sería un tanto complicado. ¿Por qué? Primero, número uno, vamos al puesto policial, no ganamos nada. Tendríamos que viajar, no sé, hasta Lima, porque solamente en Lima existen peritos especializados en lo que es ciberdelitos, y esa es la realidad lamentable. Igual hemos estado revisando también que, por ejemplo, en lo que es en Huancabamba, llegaron a estafar la suma de 10,000 soles al alcalde, donde le ofrecen un puesto de trabajo supuestamente a una persona, le ofrecen una subgerencia y le dice que para que tú puedas tener este puesto me tienes que depositar 10,000 soles. Y la persona lo hace, ¿no? Lamentablemente aquí en este lugar en Huancabamba, han logrado estafar a la persona, ¿no? Pidiendo el depósito del dinero. Igual usaron la misma modalidad, cuenta falsa en Facebook, de allí tienen los contactos y de allí los derivan a WhatsApp. Lo mismo están pretendiendo realizar en nombre, con cuenta falsa tanto de Facebook y de WhatsApp, en nombre del alcalde, del profesor Willington Isaac Guzmán Alarcón, que es alcalde del distrito de Mara. Estamos sumamente preocupados porque una vez que hemos hecho la publicación de que es una cuenta falsa en Facebook, ahora han creado una cuenta falsa en WhatsApp. Y hemos puesto la denuncia, tenemos aquí nuestros informáticos que están indagando, pero aún así no son peritos especializados como para poder indagar quién es la persona que está haciéndose pasar, incluso está teniendo un número falso. Yo he intentado llamar a ese número, pero ya no responde. Hay momentos que timbra, pero después no responde. Entonces, creo que ya se han dado cuenta que estamos allí tratando de investigar quiénes son las personas o la persona que se está haciendo pasar, en este caso, por la autoridad de aquí, del distrito de Mara. Así que una vez más, para poder culminar el aviso importante, alertamos a toda la población de que hay una cuenta falsa con el nombre del alcalde del distrito de Mara, Willington Isaac Guzmán Alarcón, y en nuestras redes sociales está allí el link de la cuenta falsa para poder reportarlo y también para que se pueda eliminar esta cuenta falsa y que no se pretenda estafar o quizá pedir información ilegal a personas y no se dejen sorprender, porque estamos detrás de ello para proceder a reportar la cuenta, identificar de quién es el número de WhatsApp que está pretendiendo quizá hacer cosas inescrupulosas, información ilegal. Lastimosamente en nuestro país la sociedad cada vez más se vuelve insegura y es triste ver cómo es que por la desesperación las personas hoy en día están recurriendo a este tipo de actos. Y no solamente esto, hemos visto también que en el último mes hay noticias lamentables de secuestradores, de bandas que están secuestrando niños. Realmente es preocupante cómo es que la sociedad cada vez más, los seres humanos en valores, en principios, se van degradando. Es preocupante y triste ver que realmente la sociedad está perdiendo
estos valores tan importantes que consolidan una sociedad unida, una sociedad con futuro. Así que, una vez más, para culminar mi comunicado, alertamos a toda la población del distrito de Mara, incluso de todo Apurímac, que hay una cuenta falsa del alcalde. Él no tiene cuenta en Facebook, solamente tenemos la cuenta de la Municipalidad Distrital de Mara, pero más no una cuenta personal del alcalde y menos un WhatsApp que esté haciendo ofrecimiento de trabajo y de dinero. Perfecto, Corichasca. Entonces, alertamos a la población de Cotabambas y también en general de la región Apurímac de que está en Facebook, a través de esta red social, se estaría pues maquinando de repente estafas para en nombre de la Municipalidad Distrital de Mara. Muchísimo cuidado a todos nuestros amigos, no hay que caer, ya están advertidos. Corichasca, ¿algo más que quieras aumentar a esta hora de la mañana a esta llamada telefónica? Bueno, invitarlos a que sigan nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Municipalidad Distrital de Mara. Allí nosotros no solamente ponemos en público todas las actividades, obras, eventos que venimos realizando, sino que también hacemos comunicado y hacemos público ese tipo de acontecimientos para poder informar a la población, no solamente en actividades positivas como obras, inauguraciones o un día especial, sino que también buscar comunicar a la población lo que está suscitando, alertarlos de cualquier posible estafa. Muchísimas gracias, queridos colegas de Radio Surpuy, siempre dando la oportunidad de informar a la población con las noticias que acontecen día a día, instantáneas, momentáneas. Gracias por el espacio y nosotros seguiremos en contacto para poder también dar a conocer a la población noticias relevantes y por supuesto también de interés colectivo. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Buenos días, Tupananchis-Cama. Estuvimos en contacto telefónico con Corichasca Huanca, encargada de la Oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad Distrital de Mara. Información importante, no vayamos a caer, amigos, en estas estafas. Y lo mismo está aconteciendo en Progreso. Hay una cuenta que nos han reportado el día de hoy, nos indican que estarían ofreciendo trabajo a nombre de Minera Las Bambas a través de las redes sociales y en el distrito de Progreso, ¿no? Y a cambio te piden, bueno, el cuento es el siguiente, ¿no? Te encuentran ahí convocatoria, Minera Las Bambas realiza convocatoria y ponen ahí un diseño mal hecho todavía y lo colocan en las redes sociales y muchos caen, muchos incautos, comienzan a preguntar, yo quiero trabajar y te dicen, claro que sí, hermano, tú puedes trabajar, incluso cuando le llamas, ¿no? Tú puedes trabajar y lo que vas a hacer es lo siguiente, tienes que hacer un cursito de actualización en seguridad y todo esto, y para obtener el certificado tienes que pagar 600 soles, ¿no? Entonces, cosas así que hacen creer a nuestros amigos. Muchísima atención. En Progreso nos han reportado también que estarían pues estas cuentas tratando de estafar a nuestros hermanos allá en el distrito de Progreso. Muchísima atención. Las convocatorias que realiza Minera Las Bambas ahora, en este caso, a nivel de la provincia de Cotabambas, se hacen en sus medios oficiales. Uno de los medios oficiales es pues las redes sociales de Minera Las Bambas, en este caso. Estaría pues su, en este caso es pues su página web oficial. No sacan las convocatorias a través de redes sociales. Se hace Facebook, TikTok o de repente por ahí WhatsApp. No. Netamente sus convocatorias se hacen a través de la página web de Minera Las Bambas, cuyo en este caso pues dirección es www.mineralasbambas.com, ¿no? Ahí quizás va a poder encontrar los puestos de convocatoria. No se pide dinero para participar en estas convocatorias, ¿ah? Así es que no se pide que vayas a comprar un certificado. No, eso netamente son entrevistas laborales, tienes que demostrar tus años de experiencia, de repente por ahí es certificado en lo que tú dices que estás haciendo y cosas por el estilo. Entonces, muchísimo cuidado con estas estafas que están dándose a través de redes sociales. Hermanos, no caigan en dar dinero a cualquier persona. Muchísima atención. Ahora con las redes sociales las estafas son más fuertes y son más frecuentes. Así es que muchísimo cuidado con estas estafas.
Claro. 7 de la mañana con 37 minutos. Claro, así es, César. Ahí también hay cuentas falsas de bancos que te dicen, te mandan, bueno, ponen publicidad en las redes sociales y te dice participa de una encuesta, a llenar tus datos, podrás ser acreedor a una suma de 2.000, 3.000 soles. Esas formas de fraude, de estafas, amigos oyentes, se encuentran en las redes sociales. Y bueno, lo mejor que una persona puede hacer es aproximarse al banco si realmente están promocionando alguna encuesta o le están ofreciendo algún préstamo para poder salir de dudas. No vaya a caer, señores, en las estafas que se dan por las redes sociales, creando cuentas falsas, creando también algunos números que lo habilitan solo por 1, 2, 3 días, después desaparece del mapa. Así es que, amigos oyentes, hay que tener mucho cuidado con estas estafas de manera virtual que se realizan en las redes sociales. 7 de la mañana con 38 minutos. Vamos de inmediato, en unos instantes también nos comunicamos con la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Hay información. Atención, nos mandan este comunicado. Inscríbete en la oficina de registro militar. Joven peruano, señorita peruana, adquiere tu constancia de inscripción militar a partir de los 17 años cumplidos. Las inscripciones es completamente gratis hasta el día antes de cumplir los 18 años. La inscripción es obligatoria. Si no te inscribes a tiempo, pagarás una multa de 230 soles, equivalente al 5% de una unidad impositiva tributaria, según la ley 29.248. ¿Qué necesitas para inscribirte? En este caso, pues para adquirir tu libreta militar, es los requisitos: 2 copias de DNI original, en este caso el DNI amarillo, 2 fotografías de frente y una de costado, en este caso de perfil, tamaño carnet de color con fondo blanco. Las inscripciones se llevará a cabo en la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Inscríbete allá, no tomará más de 15 minutos de tiempo. Esto para cualquier coordinación pueden comunicarse con el 975-2350-01, 975-2350-01. Entonces, para que nuestros amigos puedan de repente por ahí urgente sacar su libreta militar, los que tienen 17 años, los que están a punto de cumplir sus 18 años, pueden inscribirse en la oficina de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Se está llevando esta campaña por estos días, así es que tienen que llevar 2 copias del DNI, el original, 2 fotografías de frente y una fotografía de perfil con fondo blanco para que puedan obtener su libreta militar. Así es que la atención se está haciendo en el distrito de Chalhuahuacho. Si no tienes pues tu libreta militar, te puedes hacer acreedor a una multa de 230 soles según la ley 29.248. Esta convocatoria hacen nuestros amigos de registro civil del distrito de Chalhuahuacho. Nos vamos de inmediato con el contacto telefónico a esta hora de la mañana. Atención, Huaypecuna, Panaicuna, vamos con el contacto telefónico. Así es, amigos oyentes, nos vamos hasta la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho y ya está con nosotros el ingeniero Venancio para que nos brinde información, amigos oyentes. Él es, a través de la Subgerencia de Desarrollo Económico, ejecutaron el proyecto denominado Ferias y bueno, para que nos dé mayores detalles, ya estamos en contacto con el ingeniero Venancio. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Días a esta prestigiosa Radio Surfo y a su prestigioso la hora informativa pues a nuestra población de Chalhuacho, a ustedes y a nuestros hermanos del distrito de Chalhuacho. En efecto, estoy a vuestra consideración, señor periodista. Muy bien, ingeniero Venancio, coméntenos las actividades que realizó la Municipalidad de Chalhuahuacho, denominado las ferias, que se realizó durante el año 2019 a este año 2022. ¿Cómo ha sido esta actividad? ¿De qué manera se ha planificado para llevar adelante estas ferias en diferentes lugares, sectores y distritos de nuestra provincia de Cotabambas? Sí, en efecto, muy buenos días y saludar muy cordialmente a todas las autoridades de la Municipalidad Distrital de Chalhuacho, al señor alcalde, a todos los regidores, a los señores funcionarios, muy especialmente al subgerente de Desarrollo Económico, el señor Rudier Vizcarra Peña, en su condición de subgerente, que ha tenido pues el honor de llevar en adelante todos los proyectos productivos de nuestro distrito de Chalhuacho en la Municipalidad Distrital.
En efecto, este proyecto ferias, llamado ferias, tal vez desde el año 2019 al año 2020, tuvo una primera etapa, nos ha dejado la gestión anterior para poder concluir. Concluimos y ya hemos hecho todo lo que es el informe de la planificación, como tal que como corresponda al proyecto y como la sugerencia de desarrollo económico. Lo hacemos el cierre del proyecto, lo hacemos la planificación y ya este proyecto anterior ya está liquidado. Entonces, en efecto, el año 2021, ya más o menos a partir de los primeros días del mes de abril, un nuevo expediente técnico se nos entrega para poder ejecutar este proyecto denominado Mejoramiento de Capacidades en la Articulación Comercial de los Productores Agropecuarios en las comunidades del distrito de Chalhuacho, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac. Con este nombre se nos ha hecho la entrega para ejecutar con una duración de 600 días más o menos este proyecto ferias. Entonces los hemos desarrollado desde el mes de abril con este nombre del proyecto y básicamente pues este proyecto tiene 3 componentes. El primer componente era básicamente diseñado para todo lo que es las asistencias técnicas. Entiéndase de que este proyecto, su principal meollo fundamental son las asistencias técnicas a cada uno de nuestros hermanos productores en cada una de las cadenas productivas, en este caso en la cadena de vacunos, ovinos, en la cadena de camélidos, en cuis, en la cadena de hortalizas, productos o tubérculos andinos, los cereales y en temas de artesanía, que es su fuerte de nuestro distrito de Chalhuacho, como también el tema de platos gastronómicos y platos típicos y los derivados lácteos a la vez. Entonces son 9 cadenas totalmente diseñadas, que lo cual pues tiene que se desprende varias actividades, varios personales que se han requerido. Entonces el segundo componente básicamente está también ya esto es los espacios de los eventos feriales. Una vez hechas las asistencias técnicas a cada uno de nuestros hermanos productores, han tenido que desarrollarse en cada una de nuestras comunidades en sus distintos niveles de las actividades feriales, de los eventos feriales, en los niveles comunales, sectorial, barrial, distrital, provincial y la regional, que es de pleno conocimiento de nuestros hermanos productores y de la población de Chalhuacho. Y el tercer componente básicamente eran orientados a las asociaciones, un poco de fortalecer, y el tema del COVID, básicamente pues hemos estado ahí trabajando pues en plena pandemia tal vez, pero sin embargo las otras por restricciones presupuestales tal vez se han tenido que reducir, pero sin embargo debo puntualizar en estos 2 componentes, el primer componente y el segundo componente se han ido trabajando y lo desarrollamos en el 100%. Si se me permita desarrollar y hacer la información por cada una de las cadenas productivas, podría mencionar cuántas asistencias hemos podido lograr en la totalidad y cuántas actividades de los eventos feriales también los hemos desarrollado. Entonces, no sé si así fuera, señor periodista. Muy bien, tenemos un tema importante también con el proyecto Ferias. Este proyecto ha permitido dinamizar economía en nuestro distrito de Chalhuacho, Venancio. Ahora ya estamos cerrando esta gestión del profesor Porfirio Gutiérrez. Se viene una feria en Chalhuacho, tenemos entendido que es el 11 de noviembre. ¿Qué actividades estamos desarrollando para esta feria, don Venancio? Sí, al respecto, tal vez no es mi competencia informarlo, pero sin embargo, nosotros como responsable de este proyecto debo puntualizar, y es de conocimiento de nuestros hermanos productores, que esta etapa de la feria regional por restricciones presupuestales no se van a desarrollar, y nosotros ya hemos solicitado la modificación del expediente técnico, ya haciendo el deductivo de esta feria regional, y entre otras actividades que se nos han recortado presupuestariamente. Entonces es de conocimiento de nuestros hermanos productores que esta etapa del nivel regional no se van a desarrollar,
y lo cual pues está deducida pues todo este presupuesto, y esto nosotros ya lo estamos trabajando ya a nivel del informe final del proyecto. Hasta el 31 de octubre los hemos desarrollado todas las actividades de los eventos feriales en sus distintos niveles. De ahí sí, ahora estamos ya trabajando en gabinete todo lo que es el informe final. Básicamente, entonces, para informarlos pues a nuestros hermanos productores del distrito de Chaloacho y de otros distritos vecinos, no se desarrollan de este evento ferial de la etapa regional, señor periodista. Perfecto, don Venancio. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, en todo caso, estaría ya en esta gestión cerrando el proyecto Ferias y, bueno, lo que nos comenta es que va a comenzar usted a trabajar ya, y todo su equipo, el tema de los informes. Desde su punto de vista, ¿qué es lo que más se ha resaltado en este proyecto Ferias? ¿Ha habido bastante acogida de repente por parte de los productores? ¿Qué tenemos en producción en nuestro distrito de Chalhuahuacho con mayor posibilidad o potencial de venta? Sí, muchísimas gracias por este espacio. Sí, de verdad agradezco a la gestión actual. De verdad se nos ha dado el espacio para poder estar frente a este proyecto llamado Proyecto Ferias, en lo cual encontramos en el año 2019 con pocos avances, tal vez poco empoderamiento en este proyecto, pero sin embargo, en los 4 años que hemos acompañado con este proyecto, repito, la primera etapa lo cerramos en el año 2020, al mes de julio, al 31 de julio del año 2020, y se apertura un nuevo proyecto para el año 2021 a partir del mes de abril en adelante. En efecto, debo saludar a nuestros hermanos productores del distrito de Chalhuacho, que sí han tenido un avance muy bueno, y empoderamiento también de los productores en vacunos. Saludarles a cada uno de nuestros hermanos productores en vacunos en la comunidad de Jeuliabamba, en la comunidad de Morinopata, hoy en la comunidad de Fuerabamba, en Chila, tal vez en la comunidad Huancuiri, toda esta cuenca de Santa Rosa, y en algunas otras. En el tema de vacunos, saludamos en esta gestión, se han hecho la mejora genética en vacunos, y prueba de ello tenemos ya las razas bien ponderadas en la nueva raza Fleibe, que han ido ya participando, y muy probablemente ya los tengamos ya categorías completas. En este tema de la asistencia técnica en vacunos, de verdad tenemos pues un total de 927 asistencias técnicas que estaba en manos de los especialistas técnicos agropecuarios, que de verdad han ido demostrando una buena capacidad productiva, nuestros hermanos productores del distrito de Chalhuacho, que han ido respondiendo a muchas de las expectativas en el distrito de Akira. Tal vez ya saludan a nuestros hermanos productores de Chalhuacho, que sí pues las competencias son niveles de medición. Ahora, en el tema de en la cadena de ovinos, igual, en la cadena de ovinos tenemos unas asistencias técnicas de 961 total, que se han concluido en el 100%, pero que también debo puntualizar, nuestros hermanos productores del distrito de Chalhuacho, de verdad han ido avanzando muy buena, de verdad. Saludamos en las dos razas, en esta cadena de ovinos, en la raza Hampshire y en la raza Corriedal. De verdad, a los hermanos de Jaijopampa, a los hermanos de Huancuiri, a los hermanos de la parte alta de Sausama, y entre otros sectores, que de verdad en esta cadena de ovinos, a los señores de acá de Chuajere, y entre otros, de verdad muy puntualmente saludamos, que de verdad han avanzado bastante en este tema de ovinos y en la mejora genética. De verdad tenemos ya para poder competir en otras regiones y hacerlo respetar el nombre de Chalhuacho en buenas consideraciones. En el tema de camélidos sudamericanos, igual tenemos la asistencia técnica de 581 asistencias, lo cual se ha concluido en el 100%, y también saludamos a la comunidad de Patabamba en
lo que es las llamas en las dos razas, pues totalmente ponderados, muy buenos productores, competitivos a nivel de la región de Apurímac. De verdad se han hecho respetar en los distintos niveles de las ferias que se han desarrollado en estos espacios del año 2021 y 2022 y en los años anteriores, que tal vez la hermana o el hermano distrito de Acquira un poco que iban ganando, pero en esta vez creo que están ya a la par un poquito ganando tal vez en este tema de camélidos sudamericanos, en las llamas, en las dos razas, en alpacas igual. Saludamos a los hermanos productores del Centro Poblado de Tambuya, a los señores Guamaní, a los hermanos Yanqui y toda la parte alta, a los hermanos Chipani. De verdad han ido haciendo todo el tema de la mejora genética en este tema de camélidos sudamericanos. En animales menores, en el tema de cuis, de verdad saludamos también a todos nuestros hermanos productores de las comunidades de acá, de Manuel Soane Corrales, ya la parte baja, de verdad se me han ido los nombres de las comunidades, Jehuira, Chumille, Jarampa, Chifiñau y la parte alta y Suituyo, de verdad han ido mejorando muy sustancialmente. Y dicho sea de paso, en esto se ha cumplido 920 asistencias técnicas a nuestros hermanos productores. En el tema de raíces y tubérculos, saludamos igual, en el año 2019 encontramos con 20 o 30 variedades de papas nativas, pero sin embargo a nivel de estas competencias en la exposición de estas papas nativas entre los tubérculos como la oca, oyuco, machua, de verdad han ido mejorando y se han incorporado bastantes variedades, y prueba de esto, los valores agregados se han visto totalmente ya avanzados. Ya nos han hecho la presentación de las tortas de año, hoy entre otros productos que de verdad han dado valor agregado, y saludamos a todos los productores en los tubérculos andinos. De verdad es quitarse el sombrero para nuestros hermanos productores del distrito de Chalhuacho. En el tema de cereales, lamentablemente, nuestro distrito de Chalhuacho es a la parte alta, pero sin embargo, siempre han ido haciendo los trabajos en el tema de los granos, en los cereales, en el tema de trigo, en el tema de avena, en el tema, tal vez estaba ya en ahí lo que es el tema de la haba, y entre otras, siempre han ido trabajando, y también lo cual hemos cumplido con las asistencias técnicas en el 100%. En el tema de las hortalizas, ni que hablar, ya con el proyecto de seguridad alimentaria han ido incorporándose, y entre otros los proyectos anteriores que tenían ya los fitotolos, de verdad, comunidades que han ido ponderándose y han ido demostrando y exponiendo bastante sustancial, y han avanzado bastante pues en darle el valor agregado en cada una de las cadenas. En el tema de artesanía, ni que hablar, nuestro distrito de Chalhuacho, se han ido ponderando nuestros artesanos en tejido plano. De verdad, también saludamos a cada uno de ellos, y los que crían las ovejas, pues las ovejas criollas y entre las ovejas de raza, se han ponderado totalmente en la mano de obra, muy calificado, y han dado valor agregado pues a esta lana de oveja, y de verdad los hemos ido calificando, la calidad y la finura pues en todo lo que es el tejido de nuestros hermanos de la parte alta y la parte baja. De verdad también tienen otro estilo de la artesanía. Igual en temas de lo que es otros productos potenciales, en este tema está los platos gastronómicos, y Chalhuacho pues tiene una potencialidad en el tema de los platos gastronómicos y consumidores. Tenemos buena cantidad de consumidores en nuestro distrito de Chalhuacho, y prueba de ello pues hemos ido haciendo los festivales en los distintas también en las distintas cadenas, que también se ha ido dándoles las asistencias técnicas. En total de asistencias técnicas en este año 2021 y año 2022 se han desarrollado de 7.777 asistencias técnicas en cada una de las cadenas señaladas. En el primer componente es esto, y en el segundo componente tenemos pues igual los eventos feriales. En esto básicamente tenemos los distintos niveles de los eventos feriales. En este caso podríamos señalar promoción de la producción agropecuaria del nivel comunal, o las ferias comunales del nivel comunal, 56 ferias
del nivel comunal se han desarrollado en el 100%. Igual en el tema de las ferias en el nivel sectorial, 22 ferias sectoriales se han desarrollado en el 100%. Igual en las ferias del nivel barrial, 77 eventos feriales desarrollados en el 100%. En lo que es las ferias del nivel distrital, 25 ferias distritales en el 100%. Después tenemos la feria del nivel provincial, se han desarrollado en los 2 años 2 niveles provinciales, en el centro poblado de Tambuya y en la comunidad de Chila, sector Geulabamba, se han desarrollado las dos ferias provinciales. Y el tema de la feria regional, en el año 2021 lo desarrollamos un evento, feria del nivel regional, con esto haciendo un total de 183 actividades de los eventos feriales, que realmente pues ha tenido un presupuesto regular también para poder cumplir con nuestros hermanos productores. En el tercer componente, como decía, ya decía un componente que tal vez por temas presupuestarios los hemos deducido, y un monto por cada una de ellas. Por ejemplo, en las ferias que hemos desarrollado, se ha logrado tal vez desarrollar con un monto de 3.530.744 soles. En este caso, las asistencias técnicas, la cantidad de 7.777 asistencias técnicas ha tenido un costo de 1.311.393 soles. Básicamente, los de relevancia creo que son estas actividades que los hemos desarrollado. Agradezco muy enormemente a la gestión y de verdad y a nuestros hermanos productores. En unas comunidades de verdad tal vez los hemos ido cumpliendo muy satisfactoriamente, en las otras tal vez no los hemos satisfacido así tal como quisieran, pero sin embargo los hemos desarrollado así con el presupuesto que estaban diseñados en el expediente técnico y estrictamente se han cumplido. Entonces, en estos 2 años últimas, con este nuevo expediente técnico, los hemos desarrollado, y por ya restricciones presupuestales, algunas de las actividades se han tenido que deducir, algunas pasantías que no se han logrado, y entre otras pequeñas actividades, tal vez las que estaban diseñadas, las ferias itinerantes, las que estaban diseñadas, el tema de la tablada ganadera, y entre otras han deducido por un tema presupuestario. Sin embargo, agradecer a nuestros hermanos productores de Chalhuacho, que han puesto todo el hombro, todo el empeño, una sana competencia de verdad y productiva, una generación económica local, familiar, de verdad, una generación tal vez de competencia entre nuestros hermanos productores, que a nadie nos ha molestado. Sin embargo, pues han ido mejorando muy sustancialmente, y estoy seguro de que a cualquier parte del nivel regional, nuestros hermanos productores en ovinos, en vacunos, en cuis, hoy en camélidos sudamericanos, van a ir y van a tener que resaltar el nombre de nuestro distrito de Chalhuacho. A mamás que se han dedicado a dar valor agregado en el tema de Oca, Oyuco, Mashua, en Mashua básicamente, saludamos a las señoras de Tambuya, a las señoras de acá de Pararani, a todas las mamás, a todos los productores de acá de casa, en Guanacopampa, de verdad han despertado a tener que darle el valor agregado, y prueba de esto, ojalá Dios quiera que en adelante nuestras nuevas autoridades que lo continúen y que vivan de esta actividad, netamente productores agropecuarios del distrito de Chalhuacho. Entonces yo creo que el valor agregado de la lana de oveja, de verdad, es una potencialidad. Tenemos nuestras ovejas criollas y nuestras ovejas de raza, que realmente pues ellos, los hermanos y las hermanas de Chalhuacho, hacen de esta artesanía pues una gama de productos o prendas de vestir. Entonces creo que estamos viendo lo que ha avanzado nuestro distrito de Chalhuacho. Socialmente, de verdad, debo puntualizar que sí, pues ha crecido bastante, motivados nuestros hermanos. Este proyecto
este proyecto jamás ha tenido que restringir, hoy tú eres de tercera edad, tú eres muy chibolo, de 15 años para abajo, tú no puedes participar para nada. Los hemos ido compartiendo de verdad el avance en cada una de ellos, la tranquilidad, de verdad, la alegría de ellos. A mamitas de 60, 65, 70 años han ido participando con lo que puedan y esas habilidades de verdad despierta, y esto que continúe de verdad. Agradezco enormemente a nuestro distrito de Chalhuacho, a la gestión, por haberme permitido y haber desarrollado de esta actividad. A nombre de nuestros hermanos productores del distrito de Chalhuacho, tengo que decir, Chalhuacho ha avanzado, tal vez no tan satisfactoriamente, tal vez pueda haber una restricción presupuestal que los ha desmotivado tal vez en esta última etapa, pero sin embargo en cada una de las comunidades, de los sectores, de los barrios, los hemos ido desarrollando, los hemos satisfacido, así como repito una vez más que en todos los niveles de verdad nos hemos ido acercando, en unas buenas y otras malas tal vez, pero sin embargo ahí estaba tal como mandaba el expediente técnico, los hemos desarrollado, y tal vez ha jugado un papel muy contrario para nuestro proyecto el sobrecosto de los productos que se han elevado por este tema de la pandemia, y entre otras que han jugado, pero sin embargo hemos ido trabajando de la mano con nuestros hermanos productores en todas las categorías necesarias, sin excepción alguna. Esto ha sido tal vez una mínima, tal vez información resumida, y tengo que agradecerles a ustedes como Radio Surfui, que siempre ha sido una estrategia, alianza para poder informarnos a nuestros hermanos productores desde cualquier actividad que se tenía que desarrollar nuestro proyecto de articulación comercial. Desde ya a los señores funcionarios, a los señores regidores, a todos los trabajadores de la municipalidad, por la paciencia que me han tenido, tal vez los excesos que hayamos cometido en exigir de nuestros productos, de nuestros requerimientos, y entre otros, y a nuestros hermanos productores desde por ahí, desde por acá, desde tu emisora, desde esta Radio Sur, voy a agradecerles de corazón. Muchísimas gracias. Esta semana, muy probablemente a la quincena, yo debo entregar todo el informe final del proyecto a la comisión, y decirles muchas gracias a este distrito de Chalhuacho por haberme acogido y por haberles acompañado en este tipo de proyectos. Mil gracias a ustedes de esta Radio Surfui. Ingeniero Venancio, importante la información que nos hace llegar desde Chalhuahuacho. Es importante resaltar el avance productivo que estamos teniendo dentro de nuestro distrito, porque muchas veces hay mala información, dicen que no se está avanzando en el tema productivo, pero ahí están los resultados, y seguramente en su informe va a destacar pues de cuánto hemos avanzado, hemos progresado desde que usted ha tomado el mando en el tema de estas ferias, ha podido ver, de repente analizar cuánto de producción había en diferentes comunidades, en el tema de ovinos, vacunos, de repente por ahí producción agrícola, en artesanías, y cuánto ha ido creciendo con la promoción de este proyecto Ferias. Le agradecemos por el tiempo que nos ha brindado, bastante información, esperamos contar con este informe que usted está elaborando, nosotros también en el equipo de la radio, para poder de esta manera nosotros también dar a conocer toda la potencialidad en el tema productivo en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Esto es muy importante porque hay que mostrar a toda la provincia, a toda la región, de que nuestro distrito de Chalhuahuacho también produce en diferentes ejes, no solo es minería, produce en tema de agricultura, en tema de ganadería, en tema de camélidos sudamericanos, artesanías, en fin, hay mucha potencialidad que debemos ir trabajando en las gestiones que vengan con nuestras futuras autoridades. Muchas gracias, don Venancio, ingeniero Venancio, un abrazo muy grande a usted y muy buenos días. Al parecer ya se fue. Ya a todas las autoridades. Muy buenos días. Muchas gracias. Hasta luego, don Venancio. Muchas gracias. Una falla técnica al final. Bueno, importante la información que nos llega desde el distrito de Chalhuahuacho. Se ha realizado este proyecto Ferias. Hay bastante potencialidad en nuestro distrito de Chalhuahuacho, sí hay bastante potencialidad, lo podemos ver, tenemos ahí criadores de cuyes, tenemos criadores de ganado ovino, vacuno, ganado equino, la producción no debe detenerse, ¿no? Porque finalmente el tema de la minería
es de repente pasajero, no vamos a decir pues que es para toda la vida, pero lo que tenemos que potenciar, y este es un trabajo de nuestras autoridades, en el plano regional, en el plano local, en el plano también provincial, es potenciar nuestras actividades de producción ganadera, de producción agrícola, producción de textiles, artesanía. Esto es un trabajo que se debe seguir manteniendo. Ha habido este año, hemos podido ver que a través de la municipalidad se han hecho importantes proyectos, ¿no? Las Bambas también sigue ejecutando sus proyectos de, en este caso, viveros forestales. Estamos con este proyecto desde el año 2011 todavía, cuando hemos iniciado la inauguración de los primeros viveros forestales en el distrito de Chalhuahuacho. Y con gusto y con mucho agrado, más o menos ya a más de 10 años de iniciado este proyecto de lo que vienen a ser los viveros forestales, se puede ver bastantes zonas ya forestadas en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Y este es un trabajo de las Bambas, hay que reconocerlo, hay que ser hidalgos en reconocer que si usted ve la forestación hacia el lado de, saliendo hacia el lado por Carhuajpampa, o de repente, no, hacia el lado de, en este caso, pues, hacia el lado de Carmen Alto, en esta zona de arriba, ahí ve de repente árboles de pino. Esto se ha hecho con el FOSBAN, por ejemplo, ¿no? Es un trabajo que se ha hecho con el Fondo Social Las Bambas, ¿no? Que ha intervenido también en las Bambas. Ve usted forestación hacia el lado de las comunidades de la parte alta, ve de repente por ahí pinos creciendo ya con tamaño ya regular. Son trabajos que se han desarrollado pues con Minera Las Bambas, ¿no? Y hay que seguir potenciando, sí hay que seguir potenciando. Este es un trabajo de largo plazo, ¿no? Y tenemos que seguir trabajando. Y nuestras municipalidades tienen ahora ingresos de regalías, tienen ingresos de canon minero, tienen recursos con los que se debe seguir potenciando estas actividades productivas en nuestro distrito. 8 de la mañana con 9 minutos, en unos instantes nos vamos con el plano deportivo. Antes nos vamos con esta información. ¿Qué está pasando? Cusco. Pobladores de Espinar bloquean el corredor minero del sur en el primer día de paro indefinido. Los pobladores informaron que la medida de protesta abarcará toda la región Cusco y tiene como objetivo bloquear en la totalidad del corredor minero. Demandan la llegada del jefe de Estado a la zona y la renuncia del alcalde de Espinar. Bueno, ya ¿para qué ya van a pedir la renuncia del alcalde de Espinar? ¿Cuántos meses les queda? ¿Le queda un mes y medio? No sé si esta petición está acorde pues a esta protesta. Desde las primeras horas de hoy en la mañana lunes, los pobladores de la provincia de Espinar en la región del Cusco iniciaron el bloqueo del corredor minero sur, específicamente en el sector de Parina, ubicado en los distritos de Ocoruro y Condoroma. Los manifestantes arrojaron piedras e iniciaron fuego en el medio de la vía por donde transitan pues los vehículos de alto tonelaje de diversas empresas mineras que transportan mineral. ¿Qué demandan? Los pobladores aseguran que no depondrán sus medidas de fuerza hasta que una comitiva de alto nivel, encabezado incluso por el presidente, el señor Pedro Castillo, llegue a Espinar para solucionar sus demandas. De lo contrario, anuncian que van a radicalizar su medida de fuerza el día de mañana. Los miembros de las comunidades de Espinar exigen transparentar la ampliación del proyecto de, en este caso, el proyecto minero Corcohuayco a cargo de la empresa Antapacay. También piden la entrega de un bono solidario de 2,000 soles, de la nada, o sea que les den 2,000 soles. Solidario. Un bono solidario para todos los ciudadanos de la provincia, el cual, según dijeron, se les había prometido desde el año pasado. O sea, aquí estamos llegando a que nos den plata gratis. Oye, ¿y para qué invertimos en proyectos sociales? ¿Para qué invertimos en proyectos productivos? ¿No? Estamos ahí llegando pues de repente a cosas que ya son de repente ya pues hasta muy poco creíbles y bastante criticables, en el caso de estar pidiendo, oye, ya sabes qué, ¿por qué nació acá? Ya me tienes que estar pagando 2,000 soles mensuales, ese es mi bono solidario. No, en vez de que este dinero se invierta en proyectos que de verdad vayan a asegurar nuestra productividad de aquí en un futuro.
no pues, estamos enseñando, estamos dando pescado a la mano, estamos pidiendo que nos den el pescado y no nos enseñen a pescar y no podamos invertir en estos proyectos. Está bien, les pueden dar los 2.000 soles mensuales, pero ¿y después qué? ¿Dónde va a haber plata? ¿De dónde van a sacar plata para hacer otros proyectos que en realidad sí van a servir para las futuras generaciones? Y todavía se está bloqueando, ¿no? Seguimos con este problema de toma de carreteras y esto impacta a la economía a nivel de todo el país. Finalmente, aunque muchos dicen, no, yo no vivo de la minería, a mí no me llega nada de la minería, en realidad sí te llega a través de diversos programas sociales que están llegando a tu casa, sea programa Juntos, programa Beca 18, programa, no sé, este programa también de ahora el bono solidario. ¿De dónde creen que sale la plata? Esta plata sale de la producción minera, sale de los impuestos que pagamos los peruanos. Entonces, ahí está pues, mientras sigamos obstruyendo el desarrollo del país, estos dineros que se están entregando a través de bonos van a disminuir, ¿no? Lamentable lo que viene ocurriendo en nuestro país. 8:12. Vámonos al plano deportivo. Ya está con nosotros Gonzalo Huirce en las deportivas. Vámonos hasta la cabina número 3 con Gonzalo Huirce. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días. Listo y preparado ya en la cabina número 3. Buenos días, César, buenos días a todos los oyentes del informativo Huillaricuy. Estamos ya en el segmento deportivo y tenemos muchas noticias para todos ustedes. Ayer se jugó la Copa Perú y tenemos resultados también, no tan buenos, digamos, pero tenemos los resultados de los octavos de final, partido de vuelta. Por ejemplo, el día de ayer estuvo enfrentándose el Andrés de Runtu, estuvo enfrentándose al Social El Olivo de Abancay. Ellos empataron en el partido de vuelta y en el acumulado que tenían, pues quedó el marcador 3-1 a favor del San Andrés de Runtu. En todo caso, con esto queda eliminado el Social Olivo de Abancay, dejándole el pase libre pues para que continúe en esta carrera en la Copa Perú al San Andrés de Runtu. Por otro lado, también se jugó los octavos de final, el partido de vuelta, donde el Deportivo Garcilaso sigue avanzando y le metió 3 pepazos al Paz Soldán, que también le permiten continuar en la carrera de la Copa Perú. Esos han sido los resultados. Hay algunos que ya no continúan más en la Copa Perú, pero sin embargo otros continúan con el sueño de poder ascender. También tenemos noticias sobre la Liga 1. El Unión Comercio superó por goleada de 3-0 al Ayacucho Fútbol Club por el partido de revalidación y se pone a un paso de retornar a la Liga 1. Una buena noticia para toda la gente y bueno, también para los hinchas del Garcilaso, ¿no? Como ya mencionábamos, 3-0 venció y lo pone en una posición mucho mejor. Pero el fin de semana se ha estado hablando muchísimo sobre qué, sobre el partido que tuvieron el día de ayer el Sporting Cristal versus ¿quién? Versus el Melgar de Arequipa. Sporting Cristal y Melgar se vieron las caras en el Estadio Nacional en el marco de la semifinal de la vuelta de la Liga 1. El dominó el cuadro rojinegro, el cuadro arequipeño se hizo con la victoria y va a jugar la final contra Alianza Lima. El día de ayer pues se enfrentaron en la semifinal de vuelta de la Liga 1 2022. El encuentro se llevó a cabo el domingo en la tarde y recordemos que Melgar de Arequipa ya había ganado un 2-0 sobre el Sporting Cristal y de alguna manera pues esto le permitía ya llegar con mucha mayor comodidad, metiéndole 2 goles más en total superior el cuadro arequipeño al Sporting Cristal, que lamentablemente pues no pudo alcanzar la victoria para llegar a la final. Las alineaciones que se armaron el día de ayer fueron: Sporting Cristal estuvo con Alejandro Duarte, Johan Madrid, Omar Merlo, Gianfranco Chávez, Nilson Loyola, Jesús Castillo, Horacio Calcaterra, Yosimar Yotún, que salió lesionado entre lágrimas, recordemos, Diego Buenanote, Joao Grimaldo y Jofre Escobar. Sí, y mientras tanto el cuadro equipeño estuvo integrado por Carlos Cáceres, Alejandro Ramos, Alex Denemoustier, Leonel Galeano, Paolo Reina, Horacio Orzán, Alexis Aria, Martín Pérez, Luis Iberico, que marcó un gol, Cristian Bordacar y Cuesta, el capitán también, que está pasando uno de sus mejores momentos y pudo de alguna forma
ponerle el título al cuadro arequipeño. Entonces, buenas noticias para el Melgar. ¿Por qué? Porque va a estar jugando ahora la final frente al Alianza Lima. Así que buenas noticias para ellos. También tenemos noticias en el cuadro internacional, porque ¿qué ha pasado? El día de ayer, pues, hubo una broncaza entre el Boca versus el Racing, y de alguna manera los peruanos que jugaban ahí, que es Zambrano y Advíncula, vieron la roja tras conato de bronca en el Boca versus el Racing. Tras el gol de Racing, los jugadores de Boca Juniors fueron a reclamarle a Carlos Alcaraz por gritar el tanto a los hinchas del Xinese, y se armó un conato de bronca. Luego de separarlos, el árbitro expulsó a Advíncula y Zambrano, y no solamente a ellos, sino expulsó a varios jugadores que le terminó dando la victoria al Racing por falta de jugadores, ¿no? Al final tenían 7 jugadores, expulsó uno más y se acabó el encuentro dando por campeón al Racing. Racing se coronó campeón del trofeo de campeones tras vencer a Boca Juniors en una final accidentada, pues contó con 10 expulsiones, 7 en el Boca Juniors y 3 en la academia. Los futbolistas peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano, como mencionaba, vieron también la roja. Esto fue en los minutos finales del tiempo suplementario. Carlos Alcaraz marcó pues el gol que le puso 2-1 a favor de la escuadra de Fernando Gago. El jugador se fue a celebrar frente a la hinchada de Boca Juniors, y eso generó indignación de los dirigidos por Hugo Ibarra. Romero, el León, que inició como titular pero fue cambiado, Figal y Sandés le recriminaron por su actitud. No obstante, la plantilla de la academia también intervino y se generó un conato de bronca que duró a lo largo de 3 minutos. Luego, el árbitro Facundo Tello expulsó a Alcaraz, pues consideró que provocó con su festejo, y también mandó a las duchas a Luis Advíncula. Después sacó la tarjeta a Carlos Zambrano, quien criticó al juez por sus decisiones y se retiró molesto a los vestidores. Después de la reanudación del juego, 3 deportistas corrieron con esa mala suerte. ¿Quiénes fueron? Jonathan Galván de Racing, mientras que en Boca fue Frank Fabra y Darío Benedetto fueron los amonestados. Es importante mencionar, amigos, que al finalizar los 90 minutos, Sebastián Villa y Johan Carbonero se retiraron a las duchas, y al inicio del tiempo complementario pasó lo mismo con Alan Varela, e incluso el director técnico Hugo Ibarra también fue expulsado. Ha sido una seguidilla de expulsiones, digamos, así que eso le permitió al Racing ser el ganador de este encuentro. Tenemos también más noticias con respecto a Paolo Guerrero. ¿Qué ha pasado con el ex capitán de la selección peruana? Paolo Guerrero descendió a segunda división con el Avaí de Brasil. Sin Paolo Guerrero, el Avaí empató 1-1 ante Santos y consumó su descenso a la segunda división a falta de 2 fechas para el final del torneo. Son malas noticias para Paolo Guerrero, porque también se ha hecho un análisis de ahora de cuánto vale él, y bueno, su score, digamos, ha bajado muchísimo por este último resultado con su equipo, el Avaí, ¿no? Recordemos que lo ficharon en julio de esta temporada y ha descendido el día sábado a segunda división en Brasil. Así que debe estar muy triste el depredador, nuestro ex capitán. Vamos con más noticias con la selección peruana. No vamos al Mundial, pero seguimos preparándose, con miras a los próximos partidos amistosos. ¿Ante quién? Ante Paraguay y Bolivia. La selección peruana de fútbol seguirá con el microciclo de jugadores convocados por Juan Reynoso, ¿no? La selección peruana va a tener una nueva semana de entrenamientos con mira a estos partidos amistosos. Los dirigidos por el Cabezón seguirán con los trabajos en la Videna. ¿Desde cuándo? Desde el día de hoy, lunes 7 de noviembre, como parte del microciclo de convocados por el estratega. Sí, el ajedrecista busca ampliar el universo para la blanquirroja. El lunes 14 estarán entrenando en el Monumental, martes en la Videna, y miércoles 16 de noviembre se disputará el duelo ante Paraguay. Cabe resaltar que el 19 nos medirán también con el cuadro antiplánico en Santa Cruz. Hay partidos para la selección peruana. Tenemos noticias también porque se vienen partidazos, amigos. El Barcelona se va a estar enfrentando al Manchester United por la Eurocopa, por la Euroleague. Así que tenemos partidazos en los playoffs o 16avos de final, si quieren llamarlo, de la Europa League, en donde se enfrentarán pues el Barcelona versus el Manchester United. El conjunto inglés quedó segundo en su grupo, mientras que el Barcelona terminó en la tercera casilla de su zona en la Champions League,
por lo que se vio relegado al segundo torneo más importante a niveles de clubes en la UEFA. Usted quiere saber cuándo y a qué hora va a jugar el Barcelona versus Manchester. El partido de ida se llevará a cabo en el Camp Nou y se va a jugar el 16 de febrero del 2023. Sin embargo, aún no hay una hora pactada para este encuentro entre ingleses y catalanes. Por su parte, el duelo de vuelta de este partido será el 23 de febrero en el Old Trafford. Así que ya sabe, separe su agenda para este partidazo entre el Barcelona versus el Manchester United. Otro partido también, partidazo que se viene próximamente, es el Real Madrid versus el Liverpool. El vigente campeón de la UEFA Champions League, Real Madrid, ya tiene a su rival para las emocionantes llaves de octavos de final y se trata nada más y nada menos que el Liverpool. Real Madrid terminó como líder del grupo F de la Champions League y formó parte del bombo 1 del respectivo sorteo de octavos de final. El cuadro blanco ya conoce a su rival y deberá prepararse de lleno para el mes de febrero. Y usted quiere saber cuándo juega exactamente. Será el 14, los cotejos de ida de octavos de final de la Champions League serán el 14, 15, 21 y 22 de febrero, mientras que los choques de vuelta serán el 7, 8, 14 y 15 de marzo. Así que se vienen con muchos partidos interesantes el próximo año 2023 y entre el Real Madrid versus el Liverpool va a ser sin duda alguna un partidazo que vamos a poder apreciar nosotros. Y también tenemos lo que son los bombos, se lo voy a leer rápidamente, los bombos de la Champions. Por ejemplo, en el bombo 1 está el Bayern de Múnich, el Benfica, el Chelsea, el Manchester City, está el Napoli de Italia, el Porto de Portugal, el Real Madrid y el Tottenham. En el bombo 2 está el Brujas de Bélgica, está el Eintracht Frankfurt de Alemania, el Inter de Italia, el Dortmund de Alemania, el Leipzig de Alemania, el Liverpool de Inglaterra, el Milan de Italia y el PSG de Francia, ¿no? Los partidazos que vamos a estar apreciando, por ejemplo, se enfrenta el Leipzig versus el Manchester City, el Brujas versus el Benfica, el Liverpool versus el Real Madrid, Milan versus Tottenham, el Eintracht Frankfurt versus el Napoli, Dortmund versus Chelsea, el Inter versus el Porto y el PSG versus el Bayern Múnich. Este también va a ser otro partidazo, amigos, al que tenemos que estar muy atentos. Y amigos, no vamos al Mundial nosotros, pero ya faltan 13 días para la inauguración de la Copa del Mundo en Qatar, ¿no? Se inició ya la segunda semana de noviembre y ya solo restan 13 días para ver la Copa del Mundo, certamen que se va a desarrollar por primera vez, oiga bien, en el Medio Oriente, donde 32 selecciones, menos la peruana lamentablemente, competirán por el máximo trofeo en el fútbol profesional. En el último día, la selección de Brasil sufrió la sensible baja de Philippe Coutinho. La lesión que queja el jugador de la cara niña lo mantendrá lejos de las canchas de fútbol por 6 semanas. Lamentablemente no va a jugar Philippe Coutinho, se pierde este mundial y para nosotros vamos a poder ver a otras estrellas. Ya falta poquísimo para la inauguración del mundial, así que empiece a alistar ahí la canchita para ver a los mejores del mundo enfrentarse. Lamentablemente, como digo, Perú no va a estar. Acá le vamos a recordar rápidamente cuáles son los grupos. Por ejemplo, el grupo A, Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos. Parece que todo está apuntando para que el anfitrión pase. Grupo B está Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales. En el grupo C está Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. En el grupo D va a estar Francia, Australia, Dinamarca y Túnez. En ese grupo hubiera estado Perú, pero no va a estar. En el grupo E está España, Costa Rica, Alemania y Japón. En el grupo F, Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia. En el grupo G, donde está Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Y en el grupo H va a estar Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Por supuesto, vamos a estar atentos al Mundial en fútbol. Mueve masas y definitivamente en 13 días vamos a estar atentos a su inauguración. Les contamos que el día miércoles se va a estar jugando el partido entre Melgar versus Alianza Lima. Melgar de Arequipa ha ya emitido su comunicado de que solo se va a jugar con hinchada local y inmediatamente pues la gente de Alianza Lima del Comando Sur han dicho que no les interesa su comunicado y de todas maneras van a ir a Arequipa a alentar al cuadro blanquiazul. Esperemos que esto no termine en problemas. Si el cuadro arequipeño ya emitió un mensaje y quiere solamente que se juegue con hinchada local, bueno, el local a respetar. Alianza Lima podrá hacer lo mismo en el partido de vuelta, que definitivamente va a
lograr obtener el campeón del año en nuestro país. Se enfrenta Melgar de Arequipa versus Alianza Lima. Amigos, Hernán, César, esas son las noticias deportivas el día de hoy. Nosotros nos encontramos mañana con mucha más información para todos ustedes. Corren las apuestas entonces entre el Melgar y Alianza Lima. Yo le voy así sinceramente al Melgar de Arequipa. Me parece un cuadro más sólido, más compacto por todo lo que ha hecho en esta campaña y también en la campaña de la Sudamericana. Sin duda alguna, César Loaiza, Melgar de Arequipa está en un muy buen momento y no es suerte, no es casualidad, ya han venido trabajando muchos años, me atrevería a decir hace unos 4 o 5 años ya vienen trabajando por esto y hoy en día se está viendo los resultados de ese trabajo anteriormente, así que es superior Melgar, es superior a varios equipos peruanos y yo también pienso lo mismo, se va a coronar como campeón de este año en nuestro país. Ojalá se olviden de la mesa. Nos vemos, don Gonzalo Wirce. Muy buenos días. Un abrazo, César, un abrazo, Hernán, nos vemos. Gonzalo Wirce en las deportivas, aquí a través de Radio Surfuy, la voz de todos. Nos vamos de inmediato a las primeras planas de los diarios de circulación nacional, local y regional. Lisbeth Saldívar debe estar lista ya con los diarios, con las primeras planas aquí en el informativo Huillarico. Ya hay que abrigarse, está haciendo un poquito de frío. ¡Ojalá que llueva! Estamos sufriendo bastante sequía aquí en nuestra provincia de Cotabambas, en general, en todo el sur andino del Perú, y está causando bastante preocupación para nuestros agricultores. Así es que estamos pidiéndole a Papá Dios, papito lindo, por favor, mándanos tu lluvia, que es urgente, porque nuestras plantitas, nuestros sembríos lo están necesitando. Nos vamos con las primeras planas. En estos momentos, Lisbeth Saldívar está con la información. Lisbeth, buenos días, adelante. Buenos días, César, buenos días, Hernán, buenos días a todos nuestros oyentes en esta mañana, inicio de semana 7 de noviembre de 2022. Estamos con el tiempo, pero vamos rapidísimo con la lectura de los principales diarios de circulación regional y nacional. Empezamos con el pregón diario de Apurímac. Propietaria afirma que comenzó a convulsionar, investigan muerte en cantina. Cuidado, caballeros, pues que están yendo a la cantina, vayan después de vuestros exámenes médicos, pues háganse un chequito, ¿no es cierto? Y no van a terminar como esta persona, un hombre cuya identidad se desconoce todavía hasta el momento, encontró la muerte en el interior de una cantina por causa, pues que son materia de investigación hasta el momento. Cuerpo presentaba signos de violencia. ¿Qué habrá pasado? Por otro lado, ya arranca la gestión para la región. El gobernador electo de Apurímac se reunió con el presidente Pedro Castillo. Por otro lado, denuncian que se trataría de crimen. Hay otro cuerpo sin vida de varón en Río de comunidad Haruani, esto de Soraya. Otra información tenemos entre manos el diario Chasqui, que nos trae en su principal titular: bomberos de Abancay hacen denodados esfuerzos para sofocar ante la escasez de agua, incendio forestal en San Gabriel. Cuando termine, pues, este tema de estar quemando los pastizales, quemando, no sé, de verdad, y la lluvia que no se asoma hasta ahora. Aymaraes, nos vamos, un herido en despiste de camión, dicen 7 vueltas de Cotaruce. Vamos con Chuquibambilla, hermoso anfiteatro, fue escenario de recorrida por los 103 aniversario de la provincia de Grau. En Apurímac, hoy lunes, se desarrollará simulacro por inundación. Esto nos traen los diarios de circulación regional de nuestra región de Apurímac, y nos vamos hasta Cusco rapidísimo. ¿Qué nos dice el diario El Cusco? Colaborador eficaz revela que están involucrados legisladores de Fuerza Popular, Acción Popular y APP. Congresistas recibieron $3.500 para bloquear, dice, censura. La relación de nombres está en poder de la Fiscalía y podrían ser acusados de formar organización criminal. Samir Villaverde fue el intermediario para que en el Congreso no pase a censura contra prófugo exministro de Transporte Juan Silva. Chicha, y ahora fue ahora. Más información de El Cusco.
fuego dañó Santísima Cruz de Tecaca. Nuevamente se registró incendio en Huaca Sagrada. Vecinos de la zona denunciaron que el fuego fue provocado para dañar sitio de profunda fe religiosa. Más información, 8 de la mañana ya con 29 minutos, diario El Sol de Cusco. Espinar inicia huelga por bono de 2.000 soles. La medida será indefinida hasta obtener una respuesta clara en contra de la minera y de su alcalde provincial en el corredor minero del sur desde las 00 horas de hoy. Organizaciones pidieron también la cancelación de actividades por aniversario de la provincia. Realmente esto va a afectar definitivamente pues a las empresas cercanas que están Lavambas y también en Chumbivilcas. 8 de la mañana con 30 minutos. Ahora sí, nos vamos rapidísimo a los diarios de circulación nacional y gestión, que dicen su principal titular, el servicio comercio, minería, tienen más indicios de lavado. Entre los principales delitos donde se genera el dinero ilícito están pues los tributarios, la minería ilegal y el tráfico de drogas. Nos vamos con otro diario esta mañana, 8 de la mañana con 30 minutos, y también tenemos entre manos el Correo en su edición nacional, 1 millón de soles para Castillo. Señala así colaborador eficaz sobre supuesta coima entregada por empresas chinas para pues hacer obras, dice así. 8 de la mañana con 30 minutos, más diarios que tenemos entre manos ya para poder compartir con ustedes. Expreso, que dice, por tener vínculos sentimentales con su asesora, tomamos estas acusaciones en serio, declaró un portavoz del Departamento de Estado de la Associated Express, y que fue difundido, dice, por los medios norteamericanos. Estados Unidos, al secretario general de la OEA, Luis Almagro, le bajan el dedo. 8 de la mañana con 31 minutos, Perú 21, Ministerio Público le abrió investigación por obstrucción a la justicia. Fiscalía jala al ministro Sánchez. La Razón pagó hasta $1 millón en soborno a legisladores de oposición para que blinden al gobierno con sus votos. Mafia compró congresistas. Más información, La República, equipo especial de la Fiscalía y jueces esperan hoy declaración de Marcelo Odebrecht desde Sao Paulo. Día clave para el proceso de caso Lava Jato. ¿Qué más tenemos? Entre manos tenemos también prensa regional. Esta vez tampoco dice cumplió con estudiantes. Se no volvió a engañar, pone en este titular. Y terminamos con el comercio. Fiscalía incluye al ministro Sánchez en investigación a Pedro Castillo, trae en su titular principal. 8 de la mañana con 32 minutos. Muchísimas gracias, compañeros. Creo que nos pasamos en esta edición. Yo mañana regreso con ustedes. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Lisbeth, por la información. Un abrazo muy grande para usted. Muy buenos días. Muy buenos días. Buen día, compañero. Y nosotros, antes de cerrar el informativo, queremos saludar por el día de su onomástico. Ay, gracias por el cambio de fondito. En el día de tu santo te canto esta canción. Claro que sí. Con el corazón vengo a darte un abrazo celebrando nuestra amistad. Feliz cumpleaños en tu día. ¿Y quién está de cumpleaños? El día de hoy está de onomástico en el distrito de Cotabambas. Muchísima atención, el ingeniero Anthony Vilca Arredondo. Anthony, un abrazo muy grande desde aquí, desde Radio Surfu, y feliz cumpleaños, hermano mío. Que lo cumplas y que lo pases de lo mejor. Disfruta de la familia, disfruta de tus compañeros de trabajo, con quien te encuentres en estos instantes. Anthony Vilca Arredondo, un abrazo muy grande desde Radio Surfu, nuestra estación afiliada también, que siempre está con nosotros ahí compartiendo la
información a través de la cadena de la amistad. Estamos hablando de Radio Poder Chasqui en los 97.9 de la frecuencia modulada allá en Cotabambas. A la señora Irene Arredondo, al señor Claudio Vilca, un abrazo muy grande a nombre de tus padres. Te quieren bastante, Anthony. Feliz cumpleaños. Te deseamos lo mejor desde aquí, desde la radio. ¡Feliz cumpleaños, Anthony! Y seguramente mi colega, compañera de labores, Lisbeth Saldívar, va a estar festejándote, va a estar complaciéndote con los temas musicales. Que los tahuachaquis no hagan falta en la casa. Ahí deben estar los tahuachaquis. Un vasito de chicha en caporal para el cumpleañero. De repente ahí, ¿qué cosas suelen preparar en los cumpleaños, Hernán Zulca? Rocotito relleno, ¿ah? Ah, rocotito relleno, tallarín al horno. Ay, papita al horno. Papita al horno, cuy al horno. Gallina al horno. Chanchito al horno. Corderito al horno. ¡Feliz cumpleaños! Para degustar y comer, ¿ah? Ajá, feliz cumpleaños, Anthony. Y de esta manera nosotros cerramos la edición de hoy del informativo Huillaricuy. Muchísimas gracias por su atención. El día de hoy estuvieron con ustedes Hernán Zulca, César Loaiza, Lisbeth Saldívar, Gonzalo Huirce y todo el equipo de Radio Surfuy les agradece por su atención. Muy buenos días, permiso, Tupananchiskama. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.